Vamos a ver otros temas. La revolución de color de Nepal, el financiamiento de Estados Unidos bajo escrutinio en medio de disturbios políticos en el país. En las últimas semanas, Nepal ha estado plagado de caos. Se han incendiado edificios públicos y privados, matando a decenas de civiles. El 9 de septiembre, el primer ministro K.P. Sharma Oli renunció. Los medios de comunicación occidentales han enmarcado universalmente la agitación como una pasión revolucionaria espontánea de la generación Z en Katmandú, motivada por la ira por la corrupción oficial, el desempleo, los intentos del Estado de censurar las redes sociales y más. Sin embargo, hay evidencia inequívoca de que el caos rebelde se ha estado gestando durante mucho tiempo y está siendo ayudado por fuerzas fantasmales y extranjeras, escribe Kit Klarenberg. Las protestas de la generación Z consisten en un grupo de grupos de activistas juveniles locales y son ampliamente conocidas como Sin Límites, Sin Líderes, aunque Jami Nepal está claramente a la cabeza del movimiento. Jami Nepal es ese que es alcalde o no sé qué rollo, ¿no? Que antes era rapero y... Ah, no, vale, es una especie de organización, ok, bueno. El Nepali Times en inglés informó que la ONG hasta ahora desconocida desempeñó un papel central en la guía de las manifestaciones, utilizando sus plataformas en Instagram y Discord para difundir información de protesta y compartir pautas. El grupo se estableció para ayudar a las víctimas del terremoto, un fenómeno común en el país, y para proporcionar alimentos, asistencia médica y de otro tipo a las comunidades nepalíes desfavorecidas. Posteriormente, Jami Nepal supervisó la elección de la primera ministra interina de Katmandú, Sushila Karki, el 12 de septiembre, a través del método muy poco ortodoxo y sin precedentes de una votación en línea a través de Discord. Se dice que el grupo de chat de la ONG tiene 145.000 miembros, aunque no está claro cuántas personas finalmente votaron por Karki. Los medios occidentales y la periodista local Prayana Rana, un firme partidario de los disturbios que considera que el golpe palaciego es perfectamente legítimo y orgánico, han reconocido que elegir a un líder de esta manera es muy problemático. Es mucho más igualitario que un foro físico al que muchos no pueden tener acceso. Además, al ser virtual y anónimo, las personas pueden decir lo que quieran sin temor a represalias. Pero también hay desafíos porque cualquiera puede manipular fácilmente a los usuarios infiltrándose y usando múltiples cuentas para influir en las opiniones y votos. Claro. ¿Y por qué no simplemente esperar y hacer elecciones? Karki se ha comprometido finalmente a permanecer en el cargo solo 6 meses, hasta que se celebren las elecciones. Bueno, eso está bien, ¿no? Ella misma tiene una impresionante historia revolucionaria y participó en el movimiento popular de 1990 que derrocó con éxito la monarquía absoluta de Nepal, por lo que fue encarcelada. En junio de 1973 su esposo secuestró un avión y robó enormes sumas de dinero para financiar la resistencia armada contra la brutal regencia del país, lo que también lo llevó a prisión. El compromiso de Karki de abordar seriamente la corrupción como presidenta del Tribunal Supremo de Nepal llevó a su destitución por motivos políticos en junio de 2017, después de un solo año. Es completamente incierto
Incierto quién y o qué reemplazará a Karki y a través de qué mecanismo llegarán al poder. Sin embargo, el hecho de que Jami Nepal, una ONG previamente desconocida sin antecedentes de activismo político, haya desempeñado un papel tan escandaloso en el derrocamiento del gobierno en un país de 30 millones de personas e instalado un nuevo líder en solo unos días, debería hacernos reflexionar. Si bien las actividades de la organización pueden parecer benévolas, la lista de marcas que nos apoyan incluye algunas menciones que son confusas y no francamente inquietantes. Bueno, ahí tienes Coca-Cola. Perfiles anónimos. No está claro qué formas de apoyo recibió Jami Nepal de sus patrocinadores o cuándo se proporcionó, pero varían considerablemente. La lista incluye hoteles occidentales de lujo en Katmandú, marcas de ropa y calzado, el conglomerado local Shanker, el mayor inversor privado del país, la aplicación de mensajería israelí Viber y Coca-Cola. Okay. Conocida por su complicidad en numerosas violaciones de derechos humanos en el sur. En otro lugar aparece Gurkha Welfare Trust. Los Gurkhas han servido durante siglos como una fuerza de élite dentro del ejército británico, a menudo encargados de misiones delicadas. La fundación que brinda apoyo financiero a los veteranos Gurkhas, sus viudas y familias está financiada por el Ministerio de Relaciones Exteriores británico y el Ministerio de Defensa. Students for a Free Tibet también está en la lista. La ONG recibe fondos de la Fundación Nacional para la Democracia, un frente abierto de la CIA. O sea, ahí en la lista tenemos a los ingleses, los yanquis y los israelíes. ¿Okay? Buen trío. Es una coincidencia notable que la NED esté profundamente preocupada por el problema exacto que causó las recientes protestas en Nepal. En agosto de 2023, el gobierno nepalí firmó una política nacional de ciberseguridad que imitaba el gran cortafuegos de China. Esto restringe el tráfico extranjero de Internet al país al tiempo que permite la difusión de plataformas nacionales de comercio electrónico, redes sociales y otros recursos en línea. Esta medida fue fuertemente condenada por Digital Rights Nepal, que está financiada por Open Society Foundations de George Soros. ¿Cómo no iba a estar este por aquí también? Un patrocinador habitual de los cambios de régimen. Digital Rights Nepal afirmó que la política conduciría a una censura masiva y amenazaría la privacidad de los ciudadanos. O bueno, quizás solo querían promocionar las empresas nepalíes antes de empresas extranjeras, ¿no? En febrero, la NET publicó un informe en el que advertía que países de todo el mundo, incluidos Camboya, Nepal y Pakistán, veían la soberanía de Internet de China como un modelo potencial a emular, en lugar de reconocer la amenaza que tales ambiciones representaban para el declive del dominio mundial de la web de Washington. El endowment argumentó que el riesgo era real que el prestigio de Beijing aumentara internacionalmente, lo que contribuiría a hacer del mundo un lugar más seguro para el Partido Comunista Chino. Ese mes, los legisladores nepalíes comenzaron a votar un proyecto de ley en apoyo de la política nacional de ciberseguridad. La legislación requería que las redes sociales extranjeras y las aplicaciones de mensajería se registraran formalmente en el Ministerio de Comunicaciones y Tecnología de la Información de Katmandú. Esto no solo fue para hacer que estas plataformas fueran más responsables legalmente, sino también para garantizar que el gobierno pudiera recaudar impuestos sobre los ingresos que generaban localmente. El Comité de Periodistas de Proyectos emitió un comunicado en el que pedía a los parlamentarios que rechazaran el proyecto de ley, diciendo que representaba una gran amenaza para la libertad de prensa debido a las posibles restricciones de contenido y la prohibición de crear o usar perfiles anónimos. El CPJ está financiado por Open Society Foundations, un revoltijo de las principales fuentes de noticias occidentales, corporaciones y gigantes financieros estadounidenses y Google y Meta, los cuales se verían afectados negativamente por la legislación. Sin embargo, la ley fue aprobada y estableció una fecha límite del 3 de septiembre para el registro. Aunque TikTok y Viber cumplieron, las plataformas estadounidenses, incluidas Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp y YouTube, se negaron a hacerlo, lo que llevó a Katmandú a prohibir el uso de 26 sitios web extranjeros. Esta fue la chispa que finalmente derribó el gobierno nepalí. Bueno, no conozco el Viber este israelí, pero TikTok, que está controlado por China, que fue la única que se apuntaron, o sea, bueno, sí, te puede dar una idea de que los chinos eran los que estaban detrás
A ver, me volvió a sacar. Ok, ahí estamos. Bueno, el 4 de septiembre la Federación de Periodistas Nepaleses publicó una declaración firmada por 22 organizaciones de la sociedad civil en la que expresaban su fuerte objeción al cierre masivo. FNJ está financiado por NET y la Open Society Foundations. La mayoría de los firmantes reciben fondos de las mismas fuentes, así como, como de otras fundaciones, gobiernos y plataformas de redes sociales occidentales. Para Jami Nepal, la prohibición fue un punto de inflexión, ya que el grupo planeó una manifestación masiva 4 días después. Jami Nepal preparó ampliamente a los participantes e incluso estableció una línea de ayuda para apoyar las protestas. Las protestas del 8 de septiembre degeneraron rápidamente en violencia extrema. Los líderes de la generación Z se distanciaron de la devastación, alegando que su acción pacífica había sido secuestrada por oportunistas. Aún así, el servidor de Discord de Jami Nepal estaba lleno de mensajes agresivos en los días anteriores. Algunos usuarios abogaron abiertamente por matar a los políticos y a sus hijos. Otros publicaron solicitudes de armas, incluidas ametralladoras, y anunciaron abiertamente su intención de prender fuego a todo. El Parlamento de Nepal y la residencia oficial del primer ministro fueron incendiados, después de lo cual los ministros huyeron en helicópteros. La noche siguiente, después de la renuncia de KP Sharma Oli, los líderes del ejército nepalés se reunieron con los manifestantes para discutir la forma del futuro gobierno del país. Como informó el New York Times, el 11 de septiembre los principales agitadores de la generación Z dijeron a los oficiales del ejército que querían a Sushila Karki como líder interina, días antes de que esto fuera aparentemente confirmado por una votación competitiva en Discord. El poderoso y popular ejército de Katmandú ha prometido crear un ambiente seguro para que se celebren las elecciones, respaldando efectivamente el violento golpe. O sea, básicamente el ejército se echó para un lado y dejó que la revolución de color esta ocurriera, ¿no? Puede ser revelador que uno de los donantes de Jami Nepal no figure en el sitio web de la compañía. El traficante de armas Deepak Bata tiene un extenso historial de abastecimiento de armas para el ejército y las fuerzas de seguridad nepalíes, y hay acusaciones de corrupción en torno a muchos de estos acuerdos. Por ejemplo, en julio de 2022 fue acusado de comprar armas para la policía local a una empresa italiana por 4 veces el precio real de cada una. La larga relación de Bata con el ejército bien puede haber fomentado contactos amistosos con los líderes de la protesta. La revolución Bulldozer La revolución Bulldozer, orquestada por la CIA y la NET y la USAID en Yugoslavia en 2000, fue la primera revolución de color del mundo. En las décadas siguientes, Estados Unidos derrocó gobiernos en todo el mundo con estrategias y tácticas idénticas a las que derrocaron con éxito. Bueno, no estoy tan seguro que fue la primera de color del mundo, hubo otras antes, ¿no? O sea, si miramos a las cosas que ocurrieron en 1989, en Rumanía, en la República, en Checoslovaquia, Alemania Oriental, ¿no? Pues tiene la misma pinta, ¿no? De ser revoluciones de color, ¿no? En las décadas siguientes, Estados Unidos derrocó gobiernos de todo el mundo con estrategias y tácticas idénticas a las que derrocaron con éxito a Slobodan Milosevic de su cargo. En casi todos los casos, los grupos juveniles fueron importantes soldados de infantería en el cambio de régimen. En Belgrado, después de casi una década de sanciones letalmente destructivas, coronadas con una criminal campaña de bombardeos de la OTAN de 78 días, muchos residentes del país tenían quejas válidas y deseaban ver a Milosevic derrocado. Claro, pero, o sea, si tú eres un jefe de Estado o jefe de gobierno y, o sea, te, te hacen un embargo por todas partes y encima te hacen bombardeos y tal, o sea, ¿es eso culpa tuya? ¿No? Claro, o sea, el propósito de todas esas sanciones y tal es que los habitantes del país piensen, o sea, como todas esas sanciones meten al país en una ruina económica de la que es casi imposible salir, la gente del país piensa, bueno, si se va este tío, levantarán las sanciones y por lo menos económicamente podremos salir un poco adelante, ¿no? Y así piensa Estados Unidos, ¿no? Que con esas sanciones pretenden que el pueblo, los habitantes de esos países, saquen ellos mismos a los gobernantes para que eh, levanten las sanciones. Y claro, los que lo quieren sacar luego los van a ayudar, ¿no? A través de estas organizaciones, o sea,
Sin embargo, las secuelas fueron una lección inequívoca sobre la importancia de tener cuidado con lo que deseas. La desaparición de Milosevic ha sido apodada la revolución de la bulldozer debido a escenas icónicas durante los disturbios muy publicitados en los que un cargador de ruedas ayudó a activistas antigubernamentales a ocupar edificios estatales y proteger a los activistas de la brutalidad policial. El conductor pronto se volvió contra la revolución. La posterior privatización impuesta por Occidente diezmó la economía yugoslava, provocando el colapso de su exitosa empresa independiente y su quiebra. Hasta su muerte vivió en un escaso beneficio del Estado. Aquí es donde el zapato pellizca. No cabe duda que muchos ciudadanos nepaleses se sintieron decepcionados con razón con su gobierno y buscaron un cambio. Sin embargo, las revoluciones de color invariablemente se aprovechan del descontento popular para instalar gobiernos que son significativamente peores que el anterior. En este contexto, el hecho de que los militares estén invitando al empresario local caído en desgracia, Durga Prasad, que apoya la restauración de la monarquía en Katmandú, a las conversaciones de la transición con los activistas de generaciones Z, es muy sospechoso. Que la BBC lo haya promovido erróneamente como líder de las protestas es aún más siniestro. O sea, si miras la historia de Nepal, han tenido un montón de revoluciones en... Bueno, Nepal es un país que ha sido tradicionalmente monárquico, una monarquía absoluta, y desde principios del siglo XIX o así, reinaba la misma dinastía, ¿no? En 1951, los nepalíes hacen una revolución contra la monarquía absoluta para obligar al rey a una monarquía constitucional. No sé si eso era una revolución de color o era real, pero bueno, la cuestión es que esa monarquía constitucional solo duró 9 años. En 1960, el rey, junto con los militares, da un golpe de estado para volver a tener el poder absoluto. Lo cual duró 30 años, ¿no? Hasta 1990. Pero escuchaste el discurso del tal Raúl, ese chico de 16 años hasta parece la reencarnación de Hitler. Hombre, una reencarnación de Hitler, pues no sé, o sea, no necesariamente tendría que ser negativo, o sea, Hitler es alguien que bueno, estaba contra los J, aunque bueno, tenía también financieros detrás que no eran judíos y tal. Pero bueno, o sea, ¿qué dijo exactamente? Escríbemelo o ponme un link o lo que sea. Si me puedes poner el link del discurso ese, estaría bien. Ahí te pongo un momento de... Pero bueno, esa revolución de 1990 es la revolución donde participa esta señora que ahora es presidenta, donde obligan de nuevo al rey a una monarquía constitucional. Sin embargo, lo dices como algo positivo. Bueno, está bien. Sin embargo, los comunistas decían que lo de la monarquía constitucional no era suficiente, que ellos querían una república y que en última instancia puedes decir que la monarquía es una palabra maquillada de un dictador. Eso pasa como un político, se tiene que vivir como un anarquista cuando, como lo piensas, un mundo de anarquista. El anarquismo es algo que es complicado aplicar, o sea, el anarcocomunismo, o sea, si tú me dices que somos una comuna anarquista, que vivimos ahí, pues yo qué sé, unos miles de personas y tenemos nuestra pequeña milicia de unos cientos de tíos, pues bueno, aún te diría eso, pues todavía podría tener sus posibilidades. Pero el anarcocapitalismo, o sea, no veo yo que eso sea factible, de ninguna manera, ¿no? O sea, que cada uno vaya
a lo suyo por su beneficio sin nadie que ahí organice eso, o sea, no, eso no puede funcionar, por lo menos no por un periodo más o menos largo, ¿no? Pero bueno, pero ok, volviendo a Nepal, los comunistas en el 96 se echan al monte y se alzan en armas contra el Estado. Se decía que los comunistas, los que eran maoístas, estaban financiados por los chinos. Y sí, yo creo que algo había de eso, ¿no? Pero cuando en el 2005 por ahí los comunistas estaban a punto de tomar el poder, o sea, estaban pues a pocos kilómetros de la capital, el rey declara el estado de emergencia, suspende la constitución, suspende el parlamento y se vuelve a poner como una... Claro, la democracia es solo un poco de maquillaje, ¿no? O sea, hay países que, bueno, son una dictadura claramente y hay otros pues que, a ver, democracias no existen, solo hay dictaduras y dictablandas. Los países llamados democracias son dictablandas, ¿no? Ya está. Cuando... Bueno, eso no le gustó a la gente de Nepal que volvieran que volvieran a imponer el absolutismo. Y ahí sí hubo una revolución donde la gente junto con los maoístas echaron al rey y Nepal se convirtió en una república que fue desde entonces el gobierno que ha tenido Nepal los últimos 20 años con el apoyo de los chinos, ¿no? Y bueno, el momento en que sucede la revolución, esta es la revolución Z o como la llamen, ¿no? Que ahí me volví a caer. De acuerdo, amigo, conspiraticia mejor, jamás lo había escuchado. Sí, es un poco raro, ¿no? Bueno, ya habíamos visto hace 1 o 2 años lo de... Claro, es que un mundo en que cada uno hiciera lo que le diera la gana tampoco podría funcionar, pero lo que sí se puede hacer es, ¿cómo te diré? Que el poder esté un poco más repartido, o sea, que no haya demasiado poder acumulado en una persona o un grupo de personas, ¿no? Pero bueno, parece un poco raro el timing de la revolución, ¿no? O sea, cuando... Bueno, ya vimos hace 1 o 2 años lo que pasó en Bangladesh, ¿no? Un gobierno que era un títere de la India, lo sacaron para poner al tipo este que era, bueno, era premio Nobel de la Paz y tal, pero bueno, los premios Nobel son simplemente la manera que el sistema tiene para recompensar a sus títeres, pero el tipo este pues era pues un, bueno, títere de los grandes potentados occidentales, los Soros, los Rockefeller, Bill Gates, el Foro Económico Mundial, toda esta mierda, ¿no? Y bueno, puso un gobierno afín a Estados Unidos. Ahora precisamente que China y Estados Unidos, digo, perdón, ahora precisamente que China y la India se están reconciliando, hacen esta revolución de color en este país, en medio de China y la India, para poner ahí un gobierno pro-occidental que efectivamente será una base de Estados Unidos, ¿no? Incluso los entusiastas partidarios locales de la revolución nepalí reconocen que no está claro si Sushila Karki realmente podrá convocar elecciones en 6 meses. En cualquier caso, todos los partidos establecidos estaban en la línea de fuego de los manifestantes, dejando abierta la cuestión de quién participará en las elecciones en el futuro. Hay un gran vacío político en Katmandú en este momento y la historia nos dice que la NET, las Open Society Foundations y las fundaciones occidentales con conexiones a la comunidad de inteligencia siempre están listas para aprovechar tales oportunidades. Claro, van a crear unos cuantos partidos títere, ¿no? Para que hasta tus padres, amigos, nunca puedes ser el libro
luego todo el mundo va a manifestaciones contra esas dictaduras y que nunca va a servir de nada. Ponen otra persona y hace lo mismo, básicamente, sí. Un video. Que impone Occidente. Lo que se está produciendo en Nepal es un intento de revolución naranja porque está propiciado por las fuerzas monárquicas que quieren reinstaurar en el gobierno de Nepal al rey que fue, digamos, echado, expulsado, en fin, al que se le quitó el poder en el año 2008, el rey Gyanendra Shah. ¿Por qué se le quitó el poder? ¿Por qué se le echó el gobierno y se le prácticamente mediante una movilización de masas pacífica? Pues porque era una monarquía en un proceso de deterioro absoluto y porque en Nepal existía desde la mitad de la década de 1990 existían diversas guerrillas, una de ellas muy potente, de afiliación maoísta y afiliación leninista, que llamaban al pueblo a avanzar hacia una democracia socialista, ¿no? Todo este potente movimiento echó al rey en el año, como he comentado, 2008, ¿no? Y luego ya a partir del año 2018, una década después, digamos, los partidos progresistas, los partidos socialistas, los partidos maoístas o que se guiaban por alguna forma, por algún ideario socialista, consiguieron crear una especie de alianza, ¿no? En un clima que aquí se denominaría como inestable, pero que reflejaba la riqueza política de gobiernos democráticos en Nepal, ¿no? Elecciones muy intensas, mucha gente participando, etcétera, ¿no? Desde hace un tiempo, utilizando, como en otros sitios, las redes sociales controladas por las grandes transnacionales e imperialistas, las clásicas, el imperialismo decidió empezar a crear una tensión en el sur de China. Y qué mejor sitio que Nepal. También lo han intentado, lo están intentando con Tíbet y con otras zonas, ¿no? Pero Nepal tenía una ventaja, y era que el desarrollo socioeconómico de Nepal permitía que y también desarrollo tecnológico y cultural, permitía que una generación de jóvenes, en su inmensa mayoría de origen pequeño burgués o de origen de clases medias, tuvieran acceso a las redes sociales, ¿no? Estaba todo el pueblo teniendo acceso a las redes sociales, pero lo que llaman la juventud Z tenía tiempo, tenía dinero, tenía recursos y tenía medios para dedicarse a una tarea sistemática, porque no tenía que trabajar en la inmensa mayoría, ¿no? Eran todos provenientes y son todos provenientes de las clases ricas que habían perdido el poder en el año 2008 al echar el pueblo a su reino. Entonces empezaron una política de cerco, y también unido a los problemas económicos, como los tiene todo el mundo, a los problemas económicos, pero sobre todo a la estrategia imperialista de cercar por el sur a China popular y de crear una serie de tensiones que aumenten la posibilidad de conflictos locales que ataquen a Eurasia. En este caso han decidido hacerlo por el Nepal, pues han lanzado esta política, ¿no? La excusa, ¿cuál ha sido? Y concluyo. La excusa ha sido dejar a los hijos de papá, dejar a los niños de la mediana burguesía y de la pequeña burguesía sin redes sociales. Y al quedarse sin redes sociales ya no tienen un medio no solamente de conexión entre ellos, sino un medio para recibir las órdenes que se dan desde esas redes sociales, ¿no? Entonces es un debate muy serio que en nuestra América lo tenemos muy debatido también aquí en Euskal Herria, ¿no? El gobierno de Cuba, el pueblo de Cuba sabe muy bien cómo se provoca desde las redes sociales. Venezuela lo sabe muy bien, Nicaragua lo sabe muy bien, China lo sabe muy bien, etcétera, etcétera, Rusia también, y siempre hay un debate sobre cómo hacer que las redes sociales dejen de ser instrumentos de la provocación imperialista y se conviertan en instrumentos democráticos y occidentales de construcción de países libres, ¿no? Bien, esto es lo que está pasando en Nepal, un intento más. Bueno, no sé cómo acabará esto, pero tiene la pinta que es como un poco la misma jugada que hicieron a Rusia con Ucrania, ¿no? O sea, ponerle al lado un país con un gobierno pro-occidental y empezar a acosar desde ahí, ¿no? Pero con China va a ser bastante más complicado, porque, o sea, China, o sea, vale, Rusia es un país potente, ¿no? Pero China es el triple o el cuatriple de Rusia, ¿no? Entonces, pues no creo yo que esto les vaya, aunque bueno, pueden dar por culo, ¿no? Pueden dar por culo, pero no, si ya con Rusia no les ha salido bien, o sea, no sé qué les hace pensar que con China esto les va a salir bien. Bueno, señores y señoras, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Llevamos casi 4 horas. Mañana es sábado. Bueno, mañana tengo un programa en el canal grande con una invitada. Hablaremos de todo este rollo de todo este rollo de la inversión de polos. Estaremos hablando de todo este rollo de la inversión de polos y tal, que ya hablamos aquí hace unos días.
Y bueno, les esperamos a todos y luego más tarde, quizá, pues probablemente esté aquí también Conspiraticias. Lo que hacen es mover grandes masas vía Mecha Ultra y luego caen y meten a otra persona o peor. Posible. Posible no, es lo que hace. Ok, muchas gracias, Junuen, gracias a todos, Luis Ridao, Ruf, Loki Balance, Antidiablo, bueno, Sol Negro ya se fue, pero muchas gracias. Flor de Loto, bueno, todos, ¿no? Perfecto, muchas gracias y buenas noches. Hasta mañana.